Bueno, muy buenas noches. Seguimos con esta transmisión especial que estamos haciendo con los compañeros acá en Radio Encuentro. Este martes 16, otra conmemoración de lo que fue la trágica noche de la Noche de los Lápices, donde han secuestrado y se han chupado a muchos compañeros que reclamaban por el boleto estudiantil, muchos en lo que fue llamado el circuito CAMS, también ejecutado, y una de las manos derechas de este circuito fue Checo Blas, represor recordado por su crueldad, por su acción totalmente directa en todo lo que fue el aparato represivo. Se me viene a la cabeza también Julio López, y tenemos la suerte hoy en estar en este segmento, sumando desde Soda Cáustica nuestro granito de arena. Hoy estamos con Juliana Rivas y con el queridísimo Oscar Milán. Los saludo y les agradezco un montón de que estén acá con nosotros. Al contrario, que nosotros agradecemos la presencia permanente de Radio Encuentro y ahora la novedad de tu presencia. Bueno, Oscar, acá estamos tratando de sumar un granito de arena, de visibilizar todas estas luchas que tienen que ver con los derechos humanos, con el atropello a nuestros derechos, a nuestra dignidad. Y en este sentido hoy vamos a hacer un especial cortito y vamos a profundizar, aparte de un poco. Queremos preguntarle a Oscar algunas cosas, Julián nos va a estar acompañando. Es un poco el plan económico de la dictadura, ¿no? De Martínez de Hoz, y este paralelismo con lo actual, con la economía actual, con el momento tan espantoso que nos toca vivir como sociedad, con este gobierno neoliberal, de derecha, anarcocapitalista. Y bueno, para darle un poco de contexto, vamos a ver un videíto que nos va a ayudar a interpretar un poco por dónde vamos a ir en esta columna. ¿Lo miramos, Josu? Destacar lo que yo considero son puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. La libertad de precios, la eliminación de los controles de precios, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio, la libertad del comercio exterior, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones, la libertad de importar, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma, la reducción del déficit del presupuesto nacional y su financiamiento no inflacionario, la reducción y la racionalización del gasto público, el programa de privatización de las empresas estatales. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La liberación de los alquileres, derogación de la ley de alquileres, eliminación de los controles de precios, derogación del observatorio de precios, la libertad de importar, derogación de la ley de promoción industrial, la libertad para las inversiones extranjeras. Te voy a contar las cagadas de Milei en menos de un minuto. 7,9% de desocupación, casi 2 millones de desempleados, 91% de hogares endeudados, jubilaciones y bonos congelados hace más de un año, aumento del 237% en medicamentos, recorte de cobertura y remedios en el PAMI, menor poder de compra en 20 años, peor que en el 2001, 10 millones de subsidios menos y servicios impagables, cepo al salario y fin de las paritarias, represión a los jubilados, veto al aumento de las jubilaciones por decreto, criptoestafa que robó 100 millones de dólares, el escándalo de las valijas, alimentos básicos más caros del mundo, país con mayor caída de la industria en el 2024, caída del 27% en la construcción, cierre del Instituto Nacional del Cáncer, desfinanciamiento del Garrahan, consumo de carne más bajo en un siglo, financiamiento educativo más bajo en 33 años. Casi me faltó el aire, hay que frenarlo. ¿Sabes qué me da más miedo? Que todo el pueblo sepa, me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela especial y sin su terapia, de que me pegue un policía, que me vengan a pegar, no me importa, yo voy a defender acá los derechos de mi hijo, todos importamos, no solamente la gente que tiene plata. Por más que te pongan mil milicos adelante, estamos. Por más que no les guste, estamos. Por más que nos quieran tapar, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando. Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras y comprometido gravemente el crédito del país en el exterior.
después de derrumbar el valor de la moneda, arruinar la economía privada y paralizar los planes, produciendo perjuicios incalculables, para terminar tiranizando al pueblo y entronizar la injusticia social y el sometimiento a los poderes foráneos de la antipatria. ¿Cómo pagarán estos hombres este semejante crimen? Bueno, después de haber visto este informe, este videíto que nos hace como un preámbulo, parece una película de terror, parece las similitudes entre un gobierno y el otro, parece como que no se les cae una idea, que fueron para el tiempo para atrás y decidieron tomar las mismas medidas, ¿no?, que venían implementando en la dictadura, las que baja la Embajada de Estados Unidos, realmente terrible. Algunos datitos del plan económico de Martínez de Hoz: libertad de precios y controles, eliminación de controles de cambio, libertad del comercio exterior, libertad de las exportaciones, libertad de importar, reforma financiera, eliminación de los subsidios, reducción del déficit, reducción del gasto público, ajuste, privatización de empresas estatales, liberación de los alquileres, entre otros. ¿Les suena? ¿Les suena algo actual? ¿Cómo la ven estas medidas con el contexto que estamos viendo en este momento? No, evidentemente uno vivenció esas cuestiones, ¿no? Uno es protagonista, ¿no? Para bien o para mal de esas cuestiones, pero hay análisis teóricos que pueden patentizar esto que vos estás describiendo someramente. Bien. Hay un libro actual sobre que hicieron un historiador sobre Martínez de Hoz, donde a través de, no solamente de las medidas que vos denunciaste, sino a través de su discurso, demuestran qué era lo que querían hacer, y demuestran por ahí que el tema del golpe militar no fue una cuestión únicamente de los militares, como decimos, sino que realmente hubo intereses superiores de los grandes grupos económicos como para que ese golpe se produjera, con todas las secuelas que todos conocemos, ¿no?, y que algunos vivenciamos dolorosamente. Dolorosamente. Oscar, parece mentira las similitudes, ¿no? Y la verdad que volver a repetir la historia, no solamente con el negacionismo, sino desde el plan económico. Esto es lo del círculo rojo, ¿no?, que tanto se habla del círculo rojo. Cuando hablamos de los grupos concentrados de poder, del poder real, hablamos de esta gente, de la misma que bancó a la dictadura, a Martínez de Hoz, también lo hizo con Macri, lo hizo de alguna manera también con el menemismo, y también ahora con el gobierno de Milei. Parece que siempre son los mismos que no quieren realmente perder sus privilegios. Julián, ¿querés hacernos alguna observación al respecto? No, cuando escuchaba a Oscar me parecía interesante sumarle toda la pata represiva, toda la pata represiva que fue el eje vector de la dictadura militar, y que efectivamente también lo es hoy, de otra manera, ¿no? Claro. Claramente estamos en un momento totalmente diferente a lo que pasaba hace 40 y pico de años atrás, pero también existe una persecución en ese sentido, ¿no? Que quizás es más silenciosa de la que vivieron muchos de los compañeros y compañeras en los 70, pero efectivamente hoy también está por detrás de todas las discusiones políticas, porque hoy efectivamente mañana vamos a tener una movilización universitaria, a lo cual de paso obviamente que pasamos el chivo para que todos aquellos participen, no solamente los universitarios, sino que también toda la sociedad en su conjunto, saliendo a la calle para defender algo que es un bastión de la Argentina, ¿no? De las políticas sociales argentinas. La educación y la salud son algo que muchos tenemos naturalizados. Mi generación, que es hija de la democracia, también tiene generalizada. Pero no solamente, a esto iba, no solamente hay un recorte presupuestario, no solamente se están discutiendo números sí o números no, o la manera de financiar o no un derecho. También hay una persecución ideológica sobre el pensamiento crítico, que efectivamente pasaba antes y también pasa ahora. Como decíamos recién, con diferentes herramientas, ¿no? Claro. Claramente con diferentes herramientas, pero sí hay una intención ideológica y de disputa cultural muy fuerte en ese sentido, ¿viste? No, comparto totalmente. Y les paso, acá les comento, Oscar, mira, algunos datitos económicos o datos de color sobre el gobierno de Milei, con las similitudes con el modelo de Martínez de Hoz. Fin de las paritarias.
Desfinanciamiento del Garrahan, menor poder de compras que en el 2001. Alimentos básicos más caros del mundo. 2 millones de desocupados. Represión a los jubilados. Caída de la industria, del consumo y un montón de indicadores más. 10 millones menos de subsidios a los servicios. Consumo de carne más bajo de un siglo. Aumento de un 300 a un 400% en medicamentos. Cierre del Instituto Nacional del Cáncer. Desfinanciamiento educativo, el más bajo en 33 años. Recorte a las coberturas de remedios del PAMI, 91% de los hogares están endeudados, criptoestafa, sobreprecio, caída del salario real y desplome del consumo, entre otros. Los datos son contundentes, ¿no? El hambre, la desigualdad se nota de forma significativa. Además lo dice sin ningún pudor. tipo de empacho. Es verdad. Cuando le tiran estos datos sobre la mesa, Milei, lo dijo él, dice, sí, pero yo no hablo de sentimientos, yo hablo de números. Claro. ¿No? Como que para él, los seres humanos no tienen, por eso denuestra todo lo que significa la justicia social y todo eso, ¿no? Pero acá tenemos que hablar de, ustedes son la excepción, ¿no? La importancia de cómo influyeron los medios de comunicación, no solamente acá, sino en todo el mundo, sí, que a mí me permitió decir, antes de que Milei ganara las elecciones, en una charla que convocaron los compañeros de la Universidad del Comahue, que si ganaba Milei, de acuerdo a lo que se decía, significaba la institucionalización de la dictadura. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que quiso hacer Martínez de Oz y no pudo, y lo hizo a través del voto. Que esto por ahí ahora conlleva a que muchos no actúen como corresponda porque tienen miedo o tenemos miedo de ser acusados que somos golpistas, este tipo de cosas. Claro. Pero esto hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, vienen a cumplir con un proceso que ya empezaron hace un montón de años y ahora lo quieren reglamentar o legitimar a través del voto o de una parte de la sociedad. Bueno, ni hablar toda la tecnología que a mí me supera y, nosotros también nos soy un poco reactivo a eso, ¿no? Reconozco el avance de la civilización, que no tiene nada que ver con el avance de la cultura, pues las culturas son diferentes, la civilización sí se puede medir en grados, bueno, ¿no es cierto? Me supera los comentarios que escucho a través, y es de gente común, que por ahí no pone su nombre, ¿no? Pero esto supera la posibilidad de aquello por lo que peleamos y a lo que estamos acostumbrados, que es la justicia social, el trabajar junto con el otro, ¿no es cierto? Inclusive estamos en una etapa donde ustedes están recordando a los compañeros que dejaron su vida siendo conscientes de que la dejaban. Yo me duele mucho, pero tengo que decirlo, y por ahí no me gusta, pero mi hermano, que queríamos que fuera el padrino de Guadalupe, que ustedes la conocen, que es mi hija. Sí, queridísima amiga. Él se negaba, pero ¿cómo van a venir? Y todo, lo que pasa que nosotros, me dijo un día, somos una generación de emergencia. Qué fuerte. ¿No es cierto? Como aceptando que le iba a pasar lo que le pasó y que él no quería que su ahijada se quedara sin padrino, como se quedó. Qué fuerte, Oscar, escucharte, mencionar a tu hermano, la verdad que nos conmueve, sabemos que sos como vos, como tantos otros compañeros que han puesto no solamente su integridad, sino que su cuerpo, su militancia, su historia de vida, y sin ahondar en temas demasiados por ahí que tocan aristas personales y dolorosas también. ¿Nos querés contar un poquito cómo era militar en los 70? ¿Cómo fue el tema de la militancia? Vos que estuviste en la Juventud Peronista. Bueno, es un poco largo para hacerlo sencillo, pero fíjense ustedes que en aquellos momentos, y hay otros ejemplos que superan mi explicación y que ahora los voy a mencionar, en aquellos momentos hubo un cambio en la juventud argentina. Creo que ahora se produjo la reversa, ¿no es cierto? En aquellos momentos, aquellos sectores que teníamos la posibilidad de acceder a la universidad, inclusive a la escuela secundaria, como que reaccionaron desde, sociológicamente te estoy hablando, claro, desde su posición de clase media, ¿no es cierto?,
en contra de lo que pensaban sus padres, pero siempre con el sentimiento, el viejo y la vieja son sagrados. El viejo y la vieja son sagrados, y la Biblia bajo el calefón, claro. ¿No? Pero había otra cosa que era fundamental en esto, y esto lo dijo tanto Eve como Estela, ¿no es cierto? Ellas hicieron en la militancia, reivindicando después de muertos o desaparecidos, lo que hicieron sus hijos. En su momento una era madre de casa, la otra era docente, y por ahí eran los que le decían, no te metas, hijo, ¿qué vas a hacer? Este tipo y fueron abrazando la lucha de sus hijos, ¿no? Y a través de ellos ir viviendo una vida que los llevó a la lucha, a la búsqueda, y a todo esto por lo que seguimos luchando hasta el día de hoy. Juli, ¿querés hacer alguna observación más al respecto? No, decir que justamente esa generación, me quedé pensando en lo del cambio que planteaba Oscar con respecto a las juventudes. Yo no soy de los partidarios de que la juventud está perdida, ¿no? Yo la verdad que creo que hay idas y vueltas, y efectivamente hoy está hegemonizando un discurso que sí nos invita a mirarnos el ombligo, sí nos invita a la individualidad, sí nos invita al desprecio al otro, sí nos invita a poner de moda que el hecho de ser mala persona esté justamente de moda, pero también creo que hay aluviones y hay un montón de mensajes también de la juventud que va en otro sentido. Y mañana lo vamos a ver seguramente expresado en la calle, ¿no? Que quizá no es la mayoritaria, no es la que está de moda, pero sí, efectivamente, desde el subsuelo se viene gestando y se viene levantando con proyectos muy diversos, ¿no? Porque también las juventudes son muy diversas, y también está bueno ponerse a no hablar tanto, sino que a escuchar, y a escuchar a los pibes, ¿no? Escuchar a los pibes es súper interesante y es clave en esta etapa para el desafío que nos toca y que nos viene, que tiene que ver con poder soñar de que efectivamente la educación sea un derecho de mejor calidad, la salud sea un derecho de mejor calidad, que la democracia crezca institucionalmente y también como un derecho de la práctica política de todos los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, y hablábamos con Oscar hoy un ratito fuera del aire, tenemos que ir redondeando porque hay una grilla completita y tenemos muchos compañeros que también les corresponde su espacio. Nada, muy feliz de tenerlos acá, saben el aprecio que le tenemos acá en el mundo de la radio, ¿no? A vos también, Julián, a Oscar por su militancia, porque es un amigo querido, porque siempre está apoyándonos a todos en nuestro conjunto, por su lucha, por su entrega, por haber puesto el cuerpo. Quiero saludar desde acá, aprovechar a saludar a Chiqui Rial, otra mujer increíble y luchadora que tenemos en la comarca, a mi amiga Guadalupe y a toda la tribu Milán, a Ari, a Seba, a Joaquín. Aprovecho acá a hacer extensivo y a todos los familiares de víctimas del terrorismo de Estados, al cual sumo a algunos de mis familiares. Y nada, hablábamos con Oscar para ir redondeando fuera del aire hoy. Lo importante de esto que decías vos, Julián, que también a pesar de estos discursos de la meritocracia y de tanto de mirarse el ombligo, como decías vos, también hay una camada de pibes que también se desnota bastante a la juventud, que van tomando también la manija, que no está todo perdido, que nos invitan a creer. Lo hablábamos con Oscar hoy, pibes jovencitos como tenemos en la radio. Recién estuvieron acá. Estuvieron acá, que están conduciendo, que se animan a estudiar, a levantar nuevas banderas, o las mismas que levantaron los compañeros que hoy no están, y que esa renovación generacional, que nuestros viejos y nuestros luchadores están tan grandes, creo que es el tiempo nuestro y de ellos de levantar las banderas para seguir peleando por una sociedad más justa, más inclusiva, con más derecho social, que el derecho social no es una aberración, como dice el presidente. Y bueno, agradezco esta columna por habernos acompañado. Oscar, te queremos muchísimo, siempre adelante, y bueno, gracias por compartir un rato con nosotros. No, yo acuerdo totalmente con lo que dice Julián, el compañero Julián, ¿no? Sí. Y tal vez estos jóvenes a los que intentaremos acompañar mañana, más que llevarles respuestas, va a haber que escuchar sus preguntas. Bien, una escucha atenta, ¿no? Y una de las cosas que quiero decir, porque tiene que ver con esto tan difundido que muchas veces yo me autocritico en eso, desde la intelectualidad, porque que creemos zafar de la situación del compromiso personal, hablando, por ejemplo, diciendo, es el negacionismo. No, en el caso del gobierno, en el caso de su vicepresidenta y en el caso de todos los que lo acompañan, el negacionismo no existe.
es connivencia y complicidad. Puede existir negacionismo en aquellos que no vivenciaron aquella época y que no tuvieron la oportunidad de interiorizarse de ello. No en esos casos, ¿no? Qué bueno, Oscar, qué bueno. Y con esa reflexión de Oscar vamos cerrando. Y vamos a cerrar con una poesía de Paco Urondo que nos va a leer la queridísima Soraya Furfaro, una mujer, escritora, actriz, tallerista de teatro, una amiga a la cual estimamos mucho y una ola más y un granito de arena de la lobería. Paco Urondo nació en Santa Fe el 10 de enero de 1930 y fue asesinado en Mendoza el 17 de junio de 1976. Fue escritor, periodista y militante político. Además de La Patria Fusilada, escribió varios libros de poesía, cuentos, obras de teatro, novela y un libro de ensayo. Como periodista colaboró en importantes medios del país y del extranjero y en 1973, el mismo año en que publicó este poema que vamos a escuchar ahora, declaró: poética en griego quiere decir acción. Y en este sentido no creo que haya demasiadas diferencias entre la poesía y la política. Por la poesía, por la necesidad de usar las palabras en toda su precisión y significación, he llegado al tipo de militancia que tengo hoy. Nos despedimos con esta hermosa poesía de Paco Urondo, recitada por Soraya Furfaro. La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños son los recuerdos. Aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales del dolor real de los torturados en el Ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones pertenecen a la realidad. Como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalescencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Poema escrito desde la cárcel de Villa Devoto en abril de 1973. Paco Urondo.